creo que ser hacedores de la palabra inmediatamente como que nos lleva a pensar que tiene que ver con la obediencia, ¿no? Como, con compromiso, con un actuar, más que simplemente un creer. Entonces, lo que vamos a estar leyendo es acerca de cómo tiene esta relación de nuestra fe con lo que es precisamente el hacer. Y vamos a estar buscando Santiago en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 27. Y sí me gustaría bueno, mientras vamos leyendo esto, si pensemos un poco acerca de qué significa esto de ser hacedores de la palabra y qué significa eso para nosotros. Voy a leer en Nueva Traducción Viviente, desde el versículo 19, dice: Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Amén. Y bueno, en un principio, Santiago lo que habla es acerca de escuchar la palabra, ¿no? Y eso sí me llevó a hacer como estas preguntas como en mi vida personal, el por qué escucho la palabra, o por qué asisto a estos servicios, por qué como vengo, por qué leo la Biblia, por qué estudio. Me empecé a cuestionar el por qué hacemos estas cosas, ¿no? Y creo que es una pregunta válida en el sentido de el evangelio que Dios nos ha dado, esta como verdad, esta fe que Santiago nos está presentando acá. Él no nos está hablando algo acerca de mandamientos, no nos está indicando qué hacer o no. En estos momentos él está hablando a personas que realmente ya saben, conocen su palabra, ya saben lo que es bueno y lo que es malo, ya conocen lo que Dios les ha estado pidiendo, que creo que es una realidad que también aplica para nosotros. Ya conocemos lo que Dios quiere de nosotros. Pero el propósito de Santiago en esta carta, más que indicarle a los lectores, o bueno, a quienes iban a escuchar realmente, porque probablemente esta carta se leyó en algunas iglesias, eh, el propósito no es enseñar qué es lo bueno y qué es lo malo, sino más bien motivar o pedirle a las personas que realmente simplemente se obedezcan, que se viva, que se viva aquello que ya han aprendido, que ya han conocido. Y, y es que realmente el conocer la palabra de Dios, o esto que hacemos de estudiar y de venir acá y presentarnos y juntarnos como jóvenes o como iglesia, como que el propósito no es el estudio mismo de la palabra. No, no se trata de leerla como quien lee una novela y aprende algo nuevo, o solo porque es una moda o una cultura. Eh, no la leemos como para informarnos y para estudiar historia realmente. Hay algo que va más allá, y el propósito de la palabra no es simplemente conocerla. Y esto es lo que Santiago realmente está presentando en esta idea, en este capítulo. Eh, que entendamos que realmente en ella, en las escrituras, la veamos como esa, sí, es un conocimiento, pero como algo, una porción de sabiduría, es como algo que literalmente genera un cambio y que puede salvar nuestras almas. Que veamos en la palabra de Dios como la salvación misma, o esa herramienta que nos ayuda a ser salvos. En ella se encuentra toda la verdad, todo lo que nosotros necesitamos saber. ¿Para qué? No para informarnos, para llevar una vida que realmente agrade a nuestro Señor, a Dios. Y, y bueno, Santiago, como que antes de como poner este mandamiento, él, en esta pequeña porción que acabamos de leer, primeramente él explica acerca de cómo recibir la palabra de Dios.
y que fueron los versículos desde el 19, cuando Él nos dice que seamos lentos que debemos ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Esto más bien, a mí por lo menos me recuerda a estas normas del buen oyente que nos enseñaron en la escuela primaria, ¿no? No sé si algunos recuerdan como estas normas del buen oyente, que si, bueno, dejar hablar a la otra persona, ¿no? Como mirar atentamente a la persona que está hablando, no interrumpirle, y todas estas cosas como que son importantes pues para poder escuchar atentamente y entender atentamente lo que otros nos está diciendo. Pues Santiago está dando como unas reglas resumidas acerca de las normas del buen oyente del buen oyente de la palabra de Dios. Y lo que él nos lee acá, voy a leer los primeros versículos de nuevo, dice: todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces, nosotros podemos ver aquí al menos tres cosas, ¿no? Primeramente, es la disposición para escuchar, porque no se trata Santiago nos está diciendo, tenemos que ser lentos para escuchar. ¿Cómo podemos interpretar eso? ¿Cómo podemos escuchar lento? Creo que no podemos escuchar lento o rápido, simplemente podemos escuchar lo que otros tienen para decir. Pero esto se refiere a realmente tener la disposición y a escuchar atentamente la palabra de Dios o lo que otros tienen para decirnos. Y lo segundo, cuando nos dice ser lentos para hablar, tampoco se refiere a, no sé, como ser alguien que habla muy pausado, muy lento y que dice las cosas con mucha calma. No se trata tanto de esto, sino que se trata de nuestra prudencia cuando nosotros hablemos. Y alguien que está interesado en escuchar la palabra de Dios, primeramente está dispuesto a escucharla, y segundo, es prudente con todo lo que dice, es prudente y piensa y reflexiona antes de decir cualquier otra cosa. Esto tiene que ver más bien con el control de nuestros propios impulsos, que sería la tercera parte. Habla acerca del control de nuestras propias emociones. Eh, Se trata de ser prudentes, se trata de ser reflexivos, se trata de que podamos controlarnos. Y cuando él habla acerca acá bueno, él nos dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Esto no se refiere a que Dios espera que nosotros suprimamos la ira o que suprimamos cualquier sentimiento o cualquier emoción que sea negativa, para nada. No se trata de suprimirlos, sino que nosotros seamos personas reflexivas, que no nos dejamos llevar por los impulsos, por nuestros deseos, por las emociones que evocan las cosas que escuchamos o que vivimos, que muchas veces van contra nuestra comodidad o que realmente nos confrontan. Y a esto es lo que se refiere con ser las normas del buen oyente de la palabra. Con esto me refiero a ser prudentes y a escuchar atentamente, pero entendiendo que esta palabra muchas veces nos va a confrontar, más no debemos actuar según cómo lo que esto produce en nosotros, los sentimientos negativos, sino que debemos estar dispuestos a que la palabra produzca un cambio en nosotros, que ella produzca una transformación. Y esto es porque hasta ahora parecen como normas de buena conducta, como normas de educación, para escuchar la palabra. Es como, estoy siendo educado, estoy en un sermón, estoy en una prédica, estoy leyendo, estoy lo que sea, estoy escuchando atentamente, no interrumpo, y a la vez me muestro como una persona controlada. Eso parece como las normas del buen oyente en un nivel como primitivo. Pero Santiago realmente va más allá acerca de esto. Él, más adelante nos dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, eso es correcto, pero en el 21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Y esto va más allá acerca de simplemente escuchar, porque perfectamente podemos escuchar algo y no compartirlo. Podemos escuchar atentamente y poner nuestra cara de que sí, lo aceptamos todo y que no nos molesta, pero no creerlo, no aceptarlo, no recibirlo y olvidarlo. Eh, Podemos tener esa actitud y aún así ser como unos buenos oyentes, pero no unos buenos oyentes de la palabra de Dios. Y lo que Santiago nos está diciendo aquí, nos está demostrando que la palabra, el propósito mismo no es el entretenimiento. No escuchamos la palabra de Dios porque es algo que nos entretiene, no es algo que es simplemente bonito. La palabra de Dios es muy bonita en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones no es nada bonita. Eh, Tampoco se trata acerca de informarnos, estar informados acerca de lo que pasó
o de las profecías de lo que ha de venir. No, no se trata solamente de esto, como un noticiero o de un pronóstico. Realmente, Santiago acá nos está pidiendo otras dos cositas. Uno es remover lo malo. ¿Y de qué trata esto de remover lo malo, de quitar lo sucio de nosotros? Imagínense, como estos, no sé si ustedes han visto estos conductos de aires acondicionados industriales, eh, que después de un cierto tiempo el polvo va tapando como los filtros, se le coloca filtro para que no se dañe el equipo, y se coloca un filtro allí, y con el tiempo estos filtros, aunque no lo vemos, el sucio va tapando estos filtros, y literalmente puede dañar la máquina. Entonces aquí nos está diciendo como, ok, removamos lo malo. Tenemos que remover lo malo que está en nosotros. ¿Por qué? Porque esto es necesario para que la palabra realmente pueda generar un impacto en nuestras vidas. El remover lo que ya nosotros sabemos que está mal en nuestras vidas. Y estos son los malos hábitos, los malos pensamientos, todo aquello que nos aleja de tener una mente sana y limpia. ¿Y para qué? Pues para poder realmente internalizar la palabra de Dios, para que podamos apropiarnos de estas verdades. Y cuando me refiero con internalizarlo, es que una vez que bien hemos aceptado, hemos entendido la verdad, no se trata solamente de entenderla como un estudioso, sino que creamos en ella, sino que la aceptemos como nuestra realidad. Y, y aceptar la realidad, esto nos debe llevar a nosotros a moldear varios aspectos de nosotros, entre ellos nuestro mismo concepto acerca de lo que es la moral. Esto debe moldear nuestras metas. La palabra de Dios, cuando nosotros la internalizamos, empieza a cambiar en nosotros básicamente todo, incluso la misma definición de lo que es nuestra propia identidad y nuestras perspectivas acerca del mundo, el cómo reaccionamos al mundo. Entonces, este, el propósito o alguien que realmente escucha la palabra de Dios atentamente, es alguien que se deja moldear por la palabra. Es alguien a quien la palabra de Dios lo transforma. Y no sé si, bueno, hace poco estábamos hablando acerca de esta novela de poco ortodoxa. No sé si eso es uno de esos tipos de novelas, ¿no? Pero a veces vemos películas o leemos libros que literalmente cuando los vemos sentimos que no somos los mismos porque el mensaje que tenía era bastante fuerte o realmente, literalmente nos deja como trastornados a veces o pensativos o cambia nuestra manera, nuestra perspectiva de ver el mundo o de ver cosas pequeñas. La palabra de Dios tiene que ser esto, tiene que ser ese mensaje que cuando lo recibimos, nuestra forma de ver el mundo cambia. Eh, la forma en la cual interactuamos con el mundo cambia. Y ella tiene el poder para alterar nuestra propia percepción de la realidad. Y esto es lo que creo que está transmitiendo Pablo acá como un buen escuchar atentamente la palabra de Dios. Y hasta aquí hemos hablado mucho acerca de escucharla y de creerla y todo esto, pero realmente escuchar la palabra no es el propósito mismo. Y es donde llegamos al tema principal pues de esta enseñanza, es que debemos ponerla en práctica. El propósito de escuchar la palabra es precisamente ponerla en práctica. Dios no está interesado solamente en que pues, lo conozcamos a Él, no está interesado solo en que conozcamos su historia y pues, toda la relación de Dios con el hombre y eso ya nos hace salvos. No se trata de creer en que Él tiene poder y en que hace milagros. No se trata de solamente reconocerle a Él, identificarlo en medio de todo y verlo en las cosas pequeñas y grandes. No se trata solamente de esto. El propósito de escuchar la palabra es precisamente que la pongamos en práctica, que la obedezcamos. Y, y esto es lo que nos dice acá, desde el verso 22, cuando dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y hay una reflexión que encontré sobre este mensaje que dice acerca del hombre que se mira a su espejo y luego olvida cómo es. Dice, en esa reflexión que encontré nos indica que el estado, o sea, habla acerca del estado en el que nosotros nos encontramos, porque el espejo refleja en cada uno de nosotros los más leves detalles, tanto del rostro como del cuerpo y del vestido en general, mostrando las imperfecciones en que a veces nos encontramos frente a Dios. El espejo no nos deja engañar. De la misma manera, la palabra de Dios nos refleja tal cual somos en la vida íntima espiritual.
la palabra nos confronta de igual modo, haciéndonos caer en cuenta de nuestros errores. Y creo que ese es el poder que tiene sus escrituras. Y creo que el mismo libro de Santiago, al menos cuando lo leo, él produce esto, nos deja expuestos realmente, nos deja expuestos ante lo que hacemos y lo que no. Eh, Como ese espejo que refleja realmente toda nuestra realidad. Y en ocasiones, pues para sentirnos bien, en otras ocasiones no necesariamente lo produce para esto. Y el propósito de vernos reflejados en las escrituras es precisamente que identifiquemos lo que Dios le agrada y que continuemos lo que está bien, pero que cambiemos las cosas que están mal en ella. Eh, Creo que una vez que escuchamos nosotros la palabra de Dios, pues ya no tenemos ninguna excusa. No podemos apelar al desconocimiento, no podemos apelar al no entendimiento, porque ya podemos reconocer cuál es la voluntad de Dios. Está allí, nadie puede decir, no, no conozco la voluntad de Dios, no sé lo que Dios quiere, porque en ella se refleja la voluntad misma de Dios. Entonces, el no obedecerla, pues es engañarnos a nosotros mismos. Dios no puede ser engañado, solamente nos engañamos a nosotros, actuando como estos buenos oyentes de personas que escuchen la palabra de Dios, pero realmente no la estamos internalizando, no estamos cumpliendo esto de escucharla realmente, porque el mero hecho de entenderla debe producir en nosotros un cambio. Y en esta fórmula de escuchar para ser transformado es donde actúa el poder de nuestra fe. Es la fe, cuando nosotros creemos realmente en lo que Dios está diciendo, eh, que encontramos esta fuerza para obedecerla. No porque de alguna manera encontramos el sentido o el propósito y le entendemos todo y por eso lo obedecemos. No se trata de obedecer a Dios porque lo entendemos y porque entendemos su propósito, que es beneficioso, sino porque confiamos en el Dios de propósitos. Y creo que esto es parte de el obedecer. Es importante entender esto como es una relación de confianza con Dios en la cual nosotros la ponemos en práctica porque confiamos en Él. Y no porque lo entendemos. Y lo recalco porque muchas veces que intentamos entender el propósito de Dios, ¿no? Y como que nos es fácil obedecer a la palabra cuando, no sé, lo que Él nos pide tiene mucho sentido para nosotros y sabemos que directamente se traduce en algún beneficio, entonces decimos, no, es que en verdad hay que obedecer a la palabra porque ella es de bendición para nuestras vidas. No se trata solamente de ser obedientes en lo que entendemos, se trata de ser obedientes aún en aquellas cosas que, aunque no entendamos el propósito firme del por qué o el cómo eso puede traducirse en bendición a mi vida, como esto de poner la otra mejilla, por ejemplo, eh, se trata de obedecer porque somos personas que confían en Dios, que confiamos en Él. Y esa es la diferencia. Y creo que ese agente que hace como la diferencia entre si obedecemos a uno u otro es precisamente la fe o la relación de confianza que tenemos con Él. Y como que ya hablamos mucho acerca bueno, de esto de obedecer, de poner en práctica las escrituras, pero como que a mí me surge esa pregunta al leerlo de qué quiere decir esto, de qué significa poner en práctica la palabra. Eh, También cuando él habla acerca en el versículo 25, en el 24 dice, te ves a ti mismo y luego te alejas y olvidas cómo eres, pero si miras atentamente la ley perfecta que te hace libre y pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Sabemos que somos bendecidos por ser obedientes a Dios, pero ¿qué es esto de esta ley que nos hace libres? ¿Qué es esto de poner en práctica esa ley? ¿Qué es esto de obedecer, ser hacedores de la palabra? Bueno, Santiago mismo da un par de ejemplos al final de esta porción. Él dice en el versículo 26, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y eso como que lo podemos dividir en varios pedazos realmente, en varias partes acerca de lo que él está hablando allí. Y es definitivamente un ejemplo. Este ejemplo lo podemos separar, por ejemplo. En la primera parte habla acerca del dominio de nosotros mismos, de nuestro dominio propio, el dominio de nuestra lengua.
porque creo que hay varias áreas o varias formas de entregar nuestra voluntad a Dios. Una es específicamente en el servicio a Dios, como todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos como a nivel eclesiástico, la ayuda o ser caritativo. También está en lo que nosotros decimos, en el control de nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y también en nuestra conducta, en cuanto a nuestra integridad, en cuanto a no corrompernos, en cuanto a que importa el cómo, que el fin no justifica los medios, por ejemplo. Hay varias áreas o varias formas de ser obedientes al Señor. Y en esta primera habla acerca de precisamente el control de nuestra boca, de nuestras palabras. Y no vale de nada si nosotros entregamos nuestro tiempo y nuestro servicio a Dios y entregamos nuestro dinero y hacemos muchas cosas para Él, pero si nosotros no tenemos un control siquiera de lo que nosotros decimos, realmente no estamos siendo hijos obedientes. Eh, Hay un momento en el que Jesús, en el Mateo 15, Jesucristo les dice, cuando le preguntan por qué los discípulos de Jesucristo no se lavaban las manos para comer, le dice, todo lo que comen pasa a través del estómago y No, luego termina déjalo. en la cloaca, pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón, eso es lo que los contamina, pues del corazón salen los malos pensamientos, el asesinato, el adulterio, toda inmoralidad sexual, el robo, la mentira y la calumnia. Entonces, sí importa realmente, ¿no? Y lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, porque ellos realmente es una demostración de cuán limpio, cuán contaminado está nuestro corazón. Y a Dios definitivamente le importa nuestro corazón, la condición del hombre. Y en esta segunda parte habla también acerca del servir a otros, cuando habla acerca de, bueno, de las viudas y los huérfanos, pues sí podemos entender que en el contexto histórico, pues las viudas y los huérfanos no tenían una forma de sostenerse a sí mismos, eran los más desamparados. Entonces, aquí él está hablando acerca de la misericordia que debemos tener con los desamparados. Entonces, no se trata solamente acerca de, ok, voy a cuidar mi conducta, perdón, mi corazón, lo que digo, mis pensamientos, tener solamente cositas bonitas en la mente, sino también acerca de ayudar a otros, a tener misericordia con los más necesitados. Y también tenemos otra parte acá, y una muy pequeña, al final de esta parte de ayudar a otros, dice, y no dejar que el mundo te corrompa. Y es que precisamente Dios quiere que nosotros le sirvamos en integridad. No solamente que le sirvamos, Él quiere que nuestra vida entera, en todos los aspectos, en lo que el hombre ve, lo que solo Dios ve, lo que nuestros pensamientos, en todos los aspectos, sea un reflejo de su amor. Ni siquiera del amor del hombre, no, un reflejo del amor de Dios por el hombre. Eso es lo que nuestra vida debe reflejar. Y nosotros vivimos bajo una ley. Y bueno, ayer el hermano Jano hablaba acerca de esta ley, de que si vivimos en una ley que nos hace libres, ¿no? Pero él también decía que nos hace libres de los rituales o de todos los rituales que antiguamente habían. Y realmente vivimos en una ley que nos hace libre de rituales, no es una ley que trata acerca de como costumbres, de formas de vestimenta, nada de esto, sino que es solo acerca de la buena conducta. Es una ley que nos hace libres, pero nos hace libres de toda inmundicia para poder servirle a Dios. Esa es la ley de la libertad en la cual nosotros tenemos, que es la ley que nos hace libre para el servicio, para el buen servicio de Él, que es también, por supuesto, de beneficio para nosotros. Entonces, eh, básicamente como resumiendo lo que esto dice, es que para ser un hacedor de la palabra, pues las características son tener un corazón limpio primeramente, tener una vida de servicio, en esta ley de libertad que tenemos, una vida de amor, de servicio por amor, y tener un comportamiento íntegro en todos los aspectos. Y algo importante y que Santiago lo resalta muchísimo, porque vemos muchos ejemplos en la Biblia como separados acerca de como nuestra buena conducta, de nuestros pensamientos, las palabras, de no ser hipócritas, del servicio, el amor por el prójimo, la predicación. Vemos como muchos ejemplos en todas partes, pero Santiago nos recalca de que tú puedes hacer esto, pero si dejas de hacer aquello, de nada te sirve. De nada te sirve tener como un aspecto o una vida
religiosa, de voy a la iglesia, escucho la palabra, me comporto, me siento, predico, pero si ni siquiera tienes el control de tu lengua, de lo que dices, entonces realmente no te estás engañando a ti mismo, no lo estás haciendo. Y no se trata de, tenemos estas tres características, voy a escoger una de ellas y con ella voy a ser obediente a Dios. No hay una opción, no se trata de obedecer una u otra, sino se trata de tenerlas todas. Se trata de que la obediencia a Dios eh, sea entregarlo todo. Y yo creo que, al menos en lo personal, sí me ha pasado que a lo largo como de este caminar con Dios siempre es como sencillo elegir una de ellas. Es como, puedes elegir en algún momento el servicio, en otros momentos no es que me comporto de manera íntegra, o en otros momentos solo el cuidar mis pensamientos, mis palabras. Y eso nos lleva muchas veces a caer en esta como sensación de conformismo o nuestra zona de confort. No sé si a otros le pasa, pero a mí sí. Esto de a veces es como sirvo, pero no eh, estoy cayendo en otras áreas de mi vida personal. O no, sí, tengo una apariencia de personal bien, pero no estoy sirviendo realmente, no estoy haciéndolo nada por otros, ni siquiera estoy teniendo misericordia. A veces es muy fácil como caer en una u otras de ellas. Y a veces como en nuestra religiosidad nos lleva a pensar que una u otra es más importante, pero no lo es. Dios realmente quiere que nosotros le sirvamos a Dios, que le sirvamos a Él, que les entreguemos todos y cada uno de estos aspectos. Y eso es lo que nos saca constantemente de esta zona de confort, esta zona de confort de justificarnos, de sirvo en esto, pero no en aquello. Dios realmente quiere que la palabra haga un cambio en cada uno de los aspectos, lo más interno, lo externo, lo visible y nuestra interacción con el resto, el cómo nos comportamos con el resto. Y al menos yo me hago esta pregunta, ¿no? Como, ¿alguien más ha caído en alguna de todas estas combinaciones posibles de estas tres opciones? Porque yo creo que yo he pasado por todas. Y, y bueno, realmente quería resaltar que a veces es muy fácil como elegir una de ellas, precisamente eh, por nuestro pecado, porque realmente por voluntad propia nos hemos como decidido flaquear, y es algo que es una decisión propia cuando simplemente dejamos de actuarnos, dejamos de comunicar con Dios. Y solamente quiero como que reflexionemos acerca de en cuál de estas tres formas de obediencia nosotros hemos fallado, o si hemos fallado en alguna, o en una sola, o en dos de ellas, o en todas de ellas. El propósito de esta enseñanza es reflexionar en aquello que hemos fallado, en aquello que realmente hemos caído, y tener en mente que realmente tener fe es más que creer en Dios y en toda su historia con la humanidad. Eh, Tener fe significa desprenderse, significa disponerse, significa vivir como con esta vida que Dios realmente quiere que vivamos. Y que es esa fe precisamente la que nos salva, esa fe que nos lleva a una disposición de entregar cada una de estas áreas. Y me gustaría que reflexionemos en esto, ya terminando con esta enseñanza. Me gustaría que nuestro pastor Andrés, que pueda orar por nosotros. Realmente quiero que oremos, que pidamos a Dios que nos muestre en qué hemos estado fallando, si hemos estado fallando, y que podamos entregarnos. Y la entrega no solamente como una entrega porque esto es malo y voy a ser castigado, no voy a ser bendecido, sino una entrega de una relación de confianza con Dios, una relación de confianza de, oye, yo tengo confianza en ti, y si no la tengo, pues este pilar que habla acerca de la fe, todo lo que hemos estado estudiando acerca de Santiago, pues es precisamente fortalecer la fe, porque la obediencia sin la fe realmente es imposible. Es precisamente cuando flaquea la fe que empezamos a decaer en una u otra de estas áreas en las que se nos hacen más difíciles. Eh, Queremos ser obedientes a Dios porque confiamos en Él, por una relación de confianza, de fe, de creer en lo que Él nos ha dicho, de que todas estas cosas van a resultar en bendición para nosotros y para nuestros seres amados. Entonces, pastor, si puede orar por nosotros. Claro, gracias Richard. Bueno, le invito a orar.
Señor, yo te quiero dar gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por la vida de Richard, por disponerse a estudiarla, a comprenderla y a dedicar este tiempo de exponerla. Estudiar tu palabra, Señor, es extremadamente desafiante porque nos confronta contra nosotros, con la lengua, con nuestra lengua, Señor, con nuestra capacidad de refrenarnos, de poder expresar lo que somos o lo que tú esperas que seamos. Yo quisiera orar, Señor, para que tú nos ayudes. Hay muchas cosas de las que Richard indicó que la entendemos, la comprendemos, pero nos falta el valor, nos falta la fuerza para poder llevarla a la práctica. Gracias por esta palabra, Señor, porque nos anima, nos clarifica, Señor, muchas áreas de nuestra fe práctica que tenemos que llevar adelante de manera honesta, no de manera religiosa, buscando agradarte a ti antes de agradar a nuestro entorno. Y eso requiere tomar decisiones concretas, reales, no meramente emocionales. Y para eso necesitamos ser hombres y mujeres que nos entregamos a ti por completo, no de manera teórica ni solamente intelectual, sino de manera real. Y eso es un desafío, Señor. Eso es un desafío porque cual más, cual menos, tenemos áreas que aún no son gobernadas por tu Espíritu Santo en nosotros. No porque no creamos, no porque tú no seas el Señor de nuestra vida, sino simplemente porque hemos dejado de entregarnos por completo. Y te pedimos ayuda en eso, Señor. Te pedimos perdón, pero también ayuda. Porque estoy completamente seguro, Señor, que ninguno de los chiquillos y chiquillas que están en estos cuadritos del Zoom, no hay nadie que te ame poco. Todos te amamos mucho, Señor. Mucho, mucho, con todo nuestro corazón, con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Eres el que le da sentido, el motor de ser. Te necesitamos. Que necesitamos valor para hacer los cambios que cuentan, los cambios que son necesarios. Señor, y te doy gracias por la palabra que nos exhortó Richard esta tarde-noche, y te doy gracias por su vida. Sigue bendiciéndole, Señor, y a través de él a todos nosotros. En tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.